financieros. Bueno, vamos a hablarlo con Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets, que ya está aquí con nosotros. Juan, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, hemos escuchado un poco de todo, ¿no? Que se debe un poco al posicionamiento que tenían los inversores, muchos estaban con posiciones bajistas, por lo tanto, a la mínima subida, pues ya tienen que cubrir las posiciones y por eso hemos visto una especie de short squeeze, podríamos decir. Ahora nos confirma si en tu opinión es eso. Algunos dicen que es por cuestiones técnicas, que había un soporte muy importante que, bueno, pues no se podía romper y eso hizo que al final saliera al alza. En tu opinión, ¿qué es lo que ayer provocó que Wall Street subiera con esa fuerza después de caer también tanto? Porque estaba cayendo más del 2% el S&P 500 tras un dato malo, que podemos confirmar que era un dato malo de inflación, a pesar de que caía respecto al mes anterior. Es cierto que se había situado peor que las estimaciones y anteriormente, la última vez que pasó, sin ir más lejos, el dato que conocimos a principios de septiembre, el S&P cayó un 4,8 ese día, pero ayer subió más de un 2%. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? No creo que nos tengamos que quedar con una única referencia, un único punto. Es verdad que la parte de las opciones vamos viendo cómo ese delta vuelve de nuevo otra vez a meter posiciones de cobertura, sobre todo posiciones de protección. Y también en cuanto a la parte técnica, cómo nos vamos acercando, como es lógico, a niveles de soporte importantes. Medias de 200 sesiones que siguen apoyando bien, posiciones en cuanto a volumen que se va agotando a medida que los precios van cayendo. Esto da fuerza y da mayor credibilidad todavía a esos niveles de soporte, y también en los niveles en los que vamos viendo aumento de posiciones de compra de call en la parte de las opciones, sobre todo, como digo, por razones de cobertura, por razones de seguridad. Yo creo que al final se junta un poco todo este cúmulo de circunstancias, todo este cúmulo de situaciones, y que lógicamente vemos cómo la situación en la que nos encontramos y a la que vamos yendo es aún, y que seguimos teniendo niveles importantes de volatilidad. Vamos viendo cómo en el caso del IBEX 35 ha subido prácticamente cerca de 250, 240 puntos desde los mínimos hace apenas 2 sesiones. Esto lógicamente genera mucha volatilidad, hace que también la parte de los mercados y los índices tanto europeos como americanos sigan reflejando niveles importantes de volatilidad y también de incertidumbre, porque al final la tendencia no es clara, sigue siendo en rango, al igual que en algunas materias primas, como en el caso del crudo, y esto hace que muchos inversores se planteen el abrir posiciones de cobertura, posiciones de protección en cuanto a las compras de call, y esto hace en definitiva que el mercado en el corto plazo pueda reflejar y protagonizar ciertos impulsos. Esto no quiere decir que la tendencia haya cambiado, no quiere decir que tengamos un suelo confirmado, no quiere decir que lo malo ya haya pasado y ahora nos encontremos en un escenario positivo. Obviamente estamos hablando de 2-3 sesiones en las que el mercado es alcista, pero para nada estamos hablando de una recuperación de tendencia, ni de un cambio de la misma, ni de que la situación económica a nivel mundial se haya solventado y las medidas que no son, quiere decir que no hay medidas tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal, vuelvan de nuevo a su cauce y vuelvan de nuevo a tener sus frutos, lógicamente, y a dar su trabajo, lo cual seguimos esperando, y el mercado sigue siendo soberano y al final la situación en la que nos encontramos es total y perfectamente normal. Bueno, precisamente te quería preguntar por eso, por si lo que habíamos visto en el día de ayer era un suelo. Es cierto que, bueno, leyendo en redes sociales a muchos inversores, claro, al final todos tienen la esperanza de que ya se haya visto el suelo y esto sea el comienzo de una nueva tendencia alcista. Por tus palabras entiendo que no, pero claro, ¿hasta qué punto de nuevo es otro rebote del gato muerto? Porque hoy, por ejemplo, leía una frase que me ha parecido muy curiosa y es: ¿está el gato muerto ya harto de tantos rebotes? Hemos visto ya varias así, pero entiendo por lo que has dicho, Juan Enrique, que el suelo todavía no lo estamos viendo en los mercados, que haría falta quizá ese pivot de la Reserva Federal que nos diga o nos haga ver de alguna forma, con alguna pista, que va a dejar de ser tan agresivo con sus subidas de tipos para que veamos ese suelo. Sí, también leía el otro día, ¿no? El meme del gato del mercado, cuántas vidas tiene, porque las veces que ha muerto ya no son referencia, ¿no? Y es verdad que, obviamente, desde el punto de vista técnico vemos un posible rebote, que puede ser un rebote meramente técnico, como hemos comentado. Es verdad que nos encontramos cerca de nivel de suelo de corto plazo, pero no de medio ni de largo. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del IBEX 35, nos seguimos quedando con referencias en torno a los 6.800, incluso los 7.000 puntos a nivel de medio plazo, y en el caso del Standard & Poor's los 3.400, 3.200 siguen siendo buena referencia. Esto no quiere decir, como digo, que el mercado tenga que ir a este nivel o que vaya a ir mañana. Esto lógicamente quiere decir que si
si la tendencia en la que nos encontramos es bajista, que lo es, y que la situación a nivel mundial sea frágil o sea delicada, que la es, y que no haya medidas por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, que no las hay, esto quiere decir que obviamente no hay ningún argumento de peso que nos haga pensar en un escenario contrario a que el mercado pueda seguir reflejando caídas en este horizonte temporal, tanto en el corto como en el medio, y sin medidas también para el largo plazo. Repito, si la semana que viene coge el Banco Central Europeo, la Reserva Federal nos sorprende a todos y se saca de la chistera un paquete de medidas que llevamos esperando prácticamente 3 años y sorprende a todo el mundo, podríamos estar en un escenario totalmente distinto, no por suelo técnico, sino por contexto económico a nivel mundial. Mientras que esto no llegue, mientras que esto no ocurra, la situación sigue siendo la misma, la debilidad sigue siendo una realidad y la volatilidad va a seguir siendo bajista. Pero seguiremos viendo rebotes técnicos, seguiremos viendo niveles de protección para inversores a medio plazo y seguiremos encontrándonos en un escenario en el que vamos a seguir teniendo volatilidad en un rango establecido que por el momento no hemos llegado al suelo del mismo. Una cuestión que tengo sobre lo que acabas de decir, Juan Enrique. Decías que si la semana que viene la FED y el Banco Central Europeo sacan el paquete de medidas que llevamos 3 años esperando, entonces ya estaríamos viendo un cambio. ¿A qué paquete de medidas te refieres? Estaríamos viendo un cambio si el paquete de medidas es razonable y lógicamente hace que el mercado pueda recuperar, ya no el mercado, sino la economía. Yo creo que necesitamos medidas de mucho impacto, medidas de estímulo fiscal. No creo que únicamente la subida de tipos sea una referencia a tener en cuenta para poder impulsar al sector financiero y seguir ahogando al consumo, que es prácticamente un poco más de un cuarto del PIB en Europa y más de 2/3 partes del PIB en Estados Unidos, lo cual todo lo que sea contraer el consumo va a ser negativo a medio y largo plazo para la economía, seguirá siendo bueno para la banca porque lógicamente le das más herramientas para poder trabajar, pero es verdad que la banca es el músculo, pero no es la referencia principal y el ciclo económico no depende de la banca. Esto es algo que lo decimos mucho en la parte value y en la parte fundamental, por activa y por pasiva, la banca no es el músculo de la economía, el consumo es la referencia principal y todas las medidas que se tomen, tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal, deberían ir encaminadas a potenciar el consumo. Bajada de impuestos, subida en referencia a aumentar la parte del consumo, bajada de IVA. Veremos a ver si a principios del año que viene vuelven de nuevo otra vez la bajada de tipos de interés que de alguna forma pueda, en definitiva, multiplicar el consumo. Ayuda a la creación de empleo, ayuda a pymes y a pequeñas y medianas empresas, tanto en Europa como en Estados Unidos, para que puedan, en definitiva, poder contratar nuevos empleados y nuevas referencias para que, lógicamente, pueda haber mayores consumos. Esto, al final, no es algo que, digamos, una medida en referencia y con esto ya vale, no, son un paquete de medidas que tengan sobre todo impacto positivo en el consumo y que esto no va a tener un impacto, como digo, en el corto plazo. Esto tendrá un impacto a medio y a largo plazo. Al igual que el impacto negativo para el consumo de la subida de tipos de interés no lo vamos a tener a corto plazo, sino que lo tendremos a medio plazo, el cual todavía no ha llegado. Por lo tanto, el escenario en el que nos encontramos es malo y en el escenario en el que nos vamos a encontrar va a seguir siendo malo porque no hay medidas adicionales que, lógicamente, puedan ayudar, como digo, a la economía mundial a poder recuperar posiciones. Bueno, y ya por último, Juan Enrique, te quería preguntar por la libra. Está ahora mismo el cable cayendo un 0,96%. Hoy ha acabado ese programa de compras de emergencia del Banco de Inglaterra, tal y como se esperaba, también hay que decir, pero no sé si a lo mejor ha ayudado también un poquito el cese de Kwasi Kwarteng. ¿Cómo estás viendo los movimientos que está haciendo hoy en general todos los activos del mercado británico? Bonos cuyas rentabilidades están cayendo, la renta variable que también está subiendo, el FTSE 100 de Londres, pero lo hace un poco en conjunto con el resto de índices en Europa. Y por otra parte, la libra. ¿Qué lectura podríamos hacer de lo que está sucediendo ahora mismo en mercado? ¿Hay confianza de que de nuevo el Reino Unido podría volver a una senda más o menos estable? A ver, si otra vez más, una vez más con esto es que parece que soy el acreedor de las medidas y que parece que creo que todo se soluciona con medidas y no es el caso, pero una vez más vemos cómo Reino Unido sigue un poco en stand-by, sigue a la espera de ver nuevos acontecimientos en cuanto a las referencias macroeconómicas y da la sensación un poco como que Reino Unido está esperando a que Europa siga matándose a sí misma, ¿no? A que también por parte de Estados Unidos sigan sin tomar medidas y que su economía se siga debilitando para ellos poder tomar medidas en el momento en
en que bueno, el resto de economías se sientan con cierta debilidad o con mayor debilidad de la actual para poder captar inversores. Esto también es muy común, la batalla de divisas que vamos viendo a lo largo de todos los tiempos, que lo hemos visto económicamente, y que lógicamente la mayor por conocimiento, la mayor por protagonismo siempre ha sido la guerra entre China y Estados Unidos, pero obviamente Europa también está metida en el ajo, Reino Unido siempre ha estado muy bien posicionado con la libra en cuanto a fortaleza, la cual ahora mismo no tiene, y tiene que tomar otras líneas de negocio, otras líneas de actuación. Yo creo que las divisas en general no son una referencia, no hay ninguna ahora mismo que digamos que pueda ser una buena referencia por protección o sobre todo por poder diversificar y salir del contexto en el que nos encontramos, y es por esto que seguimos viendo debilidad y que seguimos viendo cómo el resto de divisas no dejan de tomar protagonismo, no dejan de ser una referencia positiva para la cual el inversor pueda aferrarse. Quiero decir, no vemos un activo en la parte de las divisas y tampoco las materias primas principales a las cuales los inversores puedan aferrarse a corto plazo y utilizarlo en este caso como mercado refugio, lo cual habrá que esperar a ver cómo evoluciona el mercado, que yo creo que seguirá siendo bajista, y es ahí donde nos tenemos que refugiar. No creo que el hecho de que el mercado sea bajista nos impida estar en el mercado, al contrario, hay muchas opciones, muchas alternativas de poder estar posicionados a la baja en el mercado, y es esa ahora mismo la diversificación que tenemos que tener. Bueno, pues Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets, como siempre, muchísimas gracias. Espero que tengas una buena tarde y un buen fin de semana también. Gracias. Gracias a vosotros igualmente. Bueno, y nosotros seguimos hablando de bancos centrales.